Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar en sus casas, en sus hogares. Es un privilegio poder estar en esta mañana. Amor, muy buenos días. Buenos días, corazón. Amadas familias, para nosotros también es un privilegio que nos acompañen en esta mañana. Bien, mi amor, entonces queremos invitarles allí en casa para que usted aliste su Biblia, por favor, aliste su Biblia, su cuaderno, invite allá a su esposo, su esposa, a sus hijos, su familia. Este es un tiempo precioso de compartir en familia. Título, hermanos, de nuestra enseñanza en esta mañana: retén lo que tienes. ¿Qué tenemos que retener? La familia, su casa, su hogar. Quiero invitarle allí en casa para que usted tómese un momento, por favor, ahí en casa, y revise, mire un momentico a su esposa, mire sus hijos, su entorno, su familia. Título de nuestra enseñanza: retén lo que tienes. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a leer Apocalipsis 3:11. Amor, por favor, léanos Apocalipsis 3:11. ¿Qué dice? Dice la palabra: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere decir, hermanos, en esta mañana. Retén lo que tienes. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que cuides, para que retengas? Es sinónimo de cuidar, de bendecir, hermanos. Y la palabra también nos dice en Cantares 1 que me pusieron a cuidar las viñas, y la viña mía, la que a mí me corresponde, dice la palabra, que no la guardé, no la cuidé. Y Dios en esta mañana nos quiere dar esa palabra: cuidemos nuestra viña, retén lo que tienes. ¿Qué te ha dado Dios? Por favor, hay que cuidarlo, porque esa es la responsabilidad del hombre o de la mujer que está en casa, cabeza de familia, que tal vez le ha tocado sola luchar. También tienes que retener lo que tienes, y Dios te manda en esta hora que es tiempo precioso para retener, para bendecir. Y también la palabra, hermanos, nos quiere ayudar en esta hora, nos quiere confrontar la palabra. Leamos y los invito para que busquen Efesios capítulo 5, Efesios 5, 14 al 17. Quiero leer a favor de ustedes Efesios 5, 14 al 17. Dice la palabra en el versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La palabra nos está animando a retener lo que tienes, pero la palabra nos anima a que despertemos. Tal vez allí en casa tenemos que despertar en esta hora, porque Dios nos está diciendo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el único que nos puede alumbrar? ¿Quién es el único que nos puede guiar? Es el Señor Jesucristo. Entonces la palabra nos sigue diciendo en el versículo 15: mirad pues con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia, dice la palabra. No andéis como necios, sino como sabios, dice la palabra. Que quiere decir que andemos diligentemente, cogidos de su mano preciosa, porque nosotros en este tiempo necesitamos aprovechar bien el tiempo. Sigue diciendo el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Nosotros tenemos que mirar entonces en esta mañana lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos está hablando en esta hora. Mire que el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos, es que nosotros en esta hora tengamos mucha paz. Que dice la palabra que nosotros, despiértate tú que duermes, y con diligencia cuidemos lo que Dios nos ha entregado. La palabra nos advierte a que seamos sabios, que andemos con diligencia, que no seamos insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Una persona insensata es que no es prudente, que es inmadura y que no es consecuente con sus actos. Entonces, no coloque en riesgo su matrimonio, por favor. No coloque en riesgo su matrimonio. Es tiempo de cuidar, de retener, de no estar mirando a otro lado, o sea, cuidar otras viñas. No, cuide la viña que Dios le dio a usted. La viña que nos dio a cada uno de nosotros es la que Dios nos va a pedir cuentas. Pero para retener esto, también necesitamos, para poder retener lo que Dios nos ha dado, necesitamos tener orden en nuestras casas, orden en nuestras vidas. Y esto nos da para nuestro primer punto en esta mañana, que se dice: ordena tu casa. ¿Cuál es nuestro primer punto entonces, amor? Ordena tu casa. Ordena tu casa.
ordena tu casa. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar, hermano, para que podamos nosotros ordenar nuestras vidas, ordenar lo que Dios nos está diciendo. Y vamos a mirar entonces este primer punto. Quiero invitarlos a Isaías 38, 1 al 2. Isaías 38, usted va buscando ahí en su Biblia. Isaías 38 en el Antiguo Testamento. Búsquelo, por favor. Entonces busque ya Isaías 38, 1 al 2. Y leemos entonces, título de nuestra enseñanza, retén lo que tienes. Nuestro primer punto, ordena tu casa. Mira lo que dice la palabra en Isaías 38, 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mira la razón y la visita del profeta de Dios, del hombre de Dios. Piensa en casa que llegará tu pastor, tu líder a decirte, ordena tu casa, porque vas a morir. No sería fácil, ¿verdad? Y el rey Ezequías era rey de Judá, era un rey que hizo lo bueno delante de Dios, ¿sí? En segundo libro de los Reyes, capítulo 18, dice que Isaías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que quitó los lugares altos. Dice que aún la serpiente que había levantado Moisés la mandó botar, la mandó destruir, porque la gente adoraba a la serpiente, porque quitó toda la idolatría. Entonces dice que este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero llegó el profeta, llegó el hombre de Dios y le dijo, prepara y ordena tu casa. Revisa tu casa. ¿Qué necesitamos ordenar allí en nuestras casas? ¿Qué es lo que Dios quiere que ordenemos cada uno de nosotros en esta mañana? Por favor, cada uno de nosotros revisemos qué es lo que hay que ordenar. Amor, ¿qué más nos sigue diciendo la palabra de ordena tu casa? Es como una oportunidad que le está dando Dios al mismo rey, ¿cierto, Padre? Sí. Porque dice, en el momento en que nosotros tengamos que comparecer ante Dios, Él no nos va a decir, oye, ¿cómo te fue profesionalmente? ¿Cuántos logros obtuviste en tu profesión? ¿Cuántas personas ganaste para Cristo? ¿Cómo estuvo tu ministerio? El Señor realmente nos va a pedir cuentas primeramente desde nuestra familia, de nuestra primera responsabilidad, que es nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos. Ese ministerio que el Señor realmente nos ha encomendado primeramente es nuestra familia. Y nos damos cuenta que hoy más que nunca, en estos últimos meses en que hemos tenido que enfrentar la muerte directa o indirectamente, cuando hemos visto que con esta pandemia han muerto vecinos, han muerto amigos, conocidos y muchos familiares también. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana, ordena tu casa, porque si Él nos llamara a cuentas, realmente estaríamos preparados para decirle, Señor, me voy en paz contigo. Realmente le has dicho a tu familia, le has dicho a tu esposa cuánto la amas, a tus hijos. ¿Hay algo por lo cual tengas que pedirle perdón? ¿Cómo está tu economía? ¿Les estás dejando una economía estable? ¿Les estás dejando un verdadero legado a tus hijos para que ellos te recuerden con amor, te recuerden como ese padre, como ese líder, como esa madre que realmente sembraron en sus vidas? Porque cuando Dios nos habla de ordenar nuestra casa, nos está refiriendo a que cogemos todo como amas de casa, a limpiar, a organizar. No, el Señor nos está llamando realmente a colocar en orden nuestras relaciones familiares. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación en tus hijos? Porque hoy más que nunca el Señor nos está llamando a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, que eso realmente nos haga recapacitar en esta mañana y nos preguntemos una vez más, si Dios realmente permitiera que muriéramos en este momento, ¿dejamos nuestros asuntos arreglados? ¿Cómo está nuestra relación primeramente con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con las personas que realmente amamos y de las cuales Dios nos pedirá cuentas? Bien.
Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. El profeta Isaías dice la palabra que vino delante del rey y le ordena tu casa. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar, hermanos, en esta mañana. Ordena tu casa, ordenemos nuestra casa, porque todo entra, el ejemplo entra primero por nosotros, por nuestras casas, nuestros hogares. Los hombres de Dios, los sacerdotes de Dios, los pastores, los líderes, somos los primeros que tenemos que mirar cómo está tu casa. A veces somos buenos para hablarle a los demás, para predicar, para enseñar, para corregir tal vez a otros, pero ¿cómo estás allí en casa? ¿Cómo estás allí cada uno como sacerdote de tu casa? ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado? Porque puede llegar el hombre de Dios y decirle, ordena tu casa, porque también partirás. Es tiempo de estar recogido de la mano de Dios. También Dios está hablando que Dios es un Dios de orden. Y dice la palabra, quiero invitarles en Génesis, capítulo 1 al 4. Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis 1 al 4. Dice la palabra del Señor, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Entonces las Escrituras nos hablan de un Dios de orden. Primeramente, Dios había creado todas las cosas, pero dice la palabra que cuando Satanás fue enviado a la tierra, desordenó todo. Por eso dice la palabra en el versículo de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Dios tuvo que volver otra vez a ordenar todo lo que había creado. El enemigo siempre querrá desordenar tu vida. Satanás siempre vendrá para quitarte lo tuyo, para robarte lo tuyo. No lo permitas. Por eso, título de nuestra enseñanza, retén lo que tienes, guárdalo, cuídalo. Es tiempo de retenerlo, por favor, iglesia. Tiempo que cada uno de nosotros despertemos, como nos decía la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hermanos. Este es nuestro tema de esta mañana, que entonces dice que nuestro primer punto es ordena tu casa. Y el segundo nos dice beneficios del orden. Beneficios del orden. ¿Cuáles beneficios tenemos entonces, hermanos, en esta hora? El orden ante todo nos trae vida. Bien. Nos damos cuenta que cuando nosotros en nuestras casas no colocamos, por ejemplo, las llaves en el lugar correcto, cuando tenemos que ir a buscarlas, perdemos tiempo. Perdemos tiempo, exacto. Y así ocurre con muchas cosas, porque, por ejemplo, una agenda ordenada, ¿qué hace? Te hace más productivo, te hace que ahorres tiempo, pero el desorden te va a quitar hasta horas de sueño. Una economía ordenada te hace más próspero, te hace más productivo, pero una economía desordenada te hace perder dinero, te hace caer en deudas muchas veces innecesarias. Una alimentación ordenada te hace más saludable, pero una alimentación desordenada te hace perder salud, hace que lleguen enfermedades a tu vida. También. Y Dios es un Dios de orden y nos ha prometido muchísimas cosas para nuestra familia, porque el éxito en la vida es producto no de una casualidad, sino de ejercer todo ese proceso, ese esfuerzo dirigido hacia un objetivo común entre esposo, esposa, con el fin de salir adelante, con el fin de aprovechar las oportunidades, de aprovechar los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Porque nosotros realmente nos empeñamos en decidir o en pedir muchas veces, Señor, dame más dinero, Señor, dame más tiempo, pero en realidad lo que nosotros es aprovechar esos recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Lo que necesitamos es saber ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y en 1 Corintios 14:40 la palabra nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios quiere que todo, su iglesia, las familias que lo componemos, andemos en orden como Él nos ha enseñado. Porque el desorden, ¿qué es? El desorden es todo lo contrario a lo que Dios nos ha dado, al ejemplo que Dios nos ha dado, como lo vimos en Génesis. Porque el desorden en realidad es una rebelión directa contra el gobierno de Dios. Dios nos dio un ejemplo, seamos ordenados. Pero ¿qué pasó? Cuando el cielo estaba ordenado, ¿quién trajo la rebelión? Lucifer, ¿cierto? Satanás mismo. ¿Por qué? Porque él quiso ser igual a Dios. Y sembró desorden, sembró rebelión en medio del cielo.
La tierra ya también está ordenada. La tierra, habían sistemas de orden, sistemas que conformaban todo. El Señor ya había creado absolutamente todo y se lo entregó a Adán y Eva para que ellos lo administraran. Pero ¿qué colocó en esa semilla en su corazón de rebelarse y decir: Señor, nosotros no queremos vivir como tú simplemente nos dices, queremos hacer algo más de lo que tú nos has indicado? Y fueron en contra de las órdenes de Dios. Y se sintieron libres aparentemente. El hombre se siente libre cuando en causa de esas rebeliones, pero en realidad lo que hace es esclavizarse a sistemas de muerte donde lo que reina es la rebelión y la desobediencia. Pero dámonos cuenta que la primera institución que Dios creó antes que su misma iglesia fue la familia. Fue la familia. Y la familia es la que sustenta realmente nuestra sociedad. Si la familia está desordenada, la sociedad también está desordenada. Estamos hablando entonces, hermanos, en esta mañana, retén lo que tienes. Y el primer punto decía, ordena tu casa. El segundo, beneficios de estar uno en ese orden de Dios. El segundo punto nos habla entonces de beneficios de ese orden. Y el tercero de esta mañana es el desorden cancela promesas. Entonces, ¿cómo es? Primero, ordena tu casa. Segundo, beneficios de ese orden. Y tercero, el desorden. El desorden cancela las promesas de Dios. Dios quiere bendecir la familia, Dios quiere bendecir los hogares, cada familia ahí en casa. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios tiene para nosotros grandes riquezas, bendiciones, trabajo, salud, prosperidad. Pero tal vez muchas de nuestras situaciones o muchos de nuestros pecados han frenado la mano de Dios. Y eso es lo que queremos ver en esta hora, porque cuando usted transgrede principios de Dios, cancela las promesas de Dios. Te lo repito otra vez. Quien transgrede principios de Dios, cancela las promesas de Dios. Cuando transgredimos la palabra del Señor, hermano, cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, cancelamos las promesas de Dios. Y quiero mostrarles dos ejemplos rápidamente en esta hora. Dice la palabra en Génesis, quiero que usted vaya a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Versículo 22. Nos está hablando la palabra. Quiero hacerles un relato de un momento de lo que está sucediendo acá. Dice que nuestros padres, padre Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y dice que el mayor, su primogénito, era Rubén. De los 12 hijos, Rubén era su primogénito. Por lo tanto, él era el que tenía todo, Jacob, todos sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Pero mire lo que sucede, hermano, cuando transgredimos las promesas de Dios, cuando transgredimos los principios de Dios, cancela las promesas de Dios. Mire, quiero en este ejemplo que vamos a ver en esta mañana mostrarte esta parte. Dice el versículo 22, 35-22, aconteció que cuando moraba Israel, Jacob, en aquella tierra, dice que fue Rubén, su hijo, su primogénito, y durmió con Bila, que era la concubina de su padre Jacob. Dice, la cual llegó a saber Israel, y ahora bien los hijos de Israel son 12. Y la historia lo deja ahí, como si nada hubiera pasado. La historia lo deja ahí y sigue más adelante, vamos a ver el relato. Pero dice la palabra que Rubén, su hijo mayor, tomó a su concubina, una de las esposas de Jacob, tuvo 3, pero en este momento se metió con Bila. Era algo que no tenía que hacerlo. Pero miren la palabra entonces en esta hora nos está diciendo, hermanos, que el que transgrede principios de Dios cancela las promesas del Señor. Y sigue diciendo que más adelante viene la palabra. Quiero invitarles para que usted mire allá en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 49, perdón. Génesis 49, 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, que Jacob ya estaba para partir, ya estaba para morir, y quería bendecir a cada uno de sus hijos. Pero mire lo que nos sigue diciendo el relato, versículo 2 de Génesis 49, 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén
Llamó al primogénito. Al primero que tenía que llamar era Rubén, su hijo primogénito. En él caía todas las bendiciones. Le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Eso era todo lo que tenía el Padre y nuestro Padre Celestial para bendecir a sus hijos. Dios también quiere bendecirnos, ¿no? Así como está bendiciendo a Jacob, diciéndole que tú eres digno, que eres principal, dice que eres impetuoso con las aguas. Pero sigue diciendo el versículo 4, entonces Jacob, versículo 4, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Todo le correspondería a Rubén, pero como desobedeció a la voz de Dios, deshonró su casa, a su padre, lo que él era. Dice que entonces, versículo 4, la parte B, dice: entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Subiendo a qué? A su lecho, subiendo a su cama. Dice que embelezó, es decir, es despreciable, era vil, deshonró, humilló a su padre. Entonces estamos diciendo en esta mañana que quien transgrede principios de Dios cancela las promesas de Dios, hermano. Por eso estamos hablando que necesitamos ordenar nuestra casa, y cuando ordenamos nuestra casa tenemos beneficios, pero también el desorden cancela las promesas de Dios. También quiero que invitarles un momentico para que abramos en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 22, que era Elí muy viejo, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo todo esto. Dice el hombre de Dios, Elí, que este pueblo, vuestros malos procederes. Y les dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren entonces, hermanos, en esta mañana que estamos hablando, quien transgrede principios de Dios cancela las promesas de Dios. Lo sucedió con Rubén. Rubén tenía toda la bendición, tenía la bendición para él, porque era el primogénito, pero la perdió. Y se la dio Dios ¿a quién? Dios se la dio a Judá. Y de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Es decir, que la bendición era para Rubén y de ahí vendría el Salvador, pero la perdió y pasó a Judá, y de ahí viene la bendición, el león de Judá, de la tribu de Israel. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí el sacerdote Elí tenía la bendición para él, para sus hijos. Venía lo mejor para ellos, porque era descendiente de esta bendición. Pero la palabra nos sigue hablando entonces en esta mañana. Y dice: no, hijos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Que hacían pecar al pueblo de Dios. Y miren la responsabilidad de Elí: ver por sus hijos, ver por su familia. Pero él quitó esa mirada, quitó la mirada de Dios. Hermanos, por favor, en esta mañana queremos que usted no quite la mirada de su familia, no quite la mirada de sus hijos. Y vamos a tener un capítulo completo, hermano, para hablar. ¿Estás colocando límites, hermanos? ¿Estás colocando límites allí en casa? ¿Colocas límites en casa a tu esposa, a tus hijos? ¿Tú mismo tienes límites? Lo veremos en un capítulo adelante, hermanos. Pero mire que la palabra de Dios en esta hora nos está diciendo, dice versículo 29, ahí estamos en 1 Samuel 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y dice la palabra: y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Has honrado a quién? Más a tus hijos que a mí, dice Dios, engordados de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Que había cometido entonces el sacerdote Elí, lo había preferido más que a quién, que a sus hijos. No prefirió a Dios, y prefirió a quién, sus hijos. Y de esto estamos hablando entonces, hermanos, en esta mañana, que lo primero que Dios nos está dando: retén lo que tienes. El título de nuestra enseñanza: retén lo que tienes. Y el segundo, el primer punto es: ordena tu casa, beneficio del orden. El desorden cancela las promesas. Y el cuarto punto nos habla los errores que cometió como líder. ¿Qué errores cometió este hombre de Dios, sacerdote?
Pues el primero que tú ya anunciaste directamente, allí en el versículo 29, donde nos dice que honró más a sus hijos que al mismo Dios, porque fue demasiado tolerante. Toleró. Como líderes de nuestros hogares, no me estoy refiriendo a ti, papá, únicamente como sacerdote del hogar, sino también a ti, mamá, porque somos los dos somos los líderes de nuestros hogares. Y amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no tolerantes. Amamos a nuestros hogares, tolerantes, pero no podemos admitir ni podemos tolerarles el desorden. Cuando nuestros hijos son pequeños, tenemos la posibilidad de corregir esos pequeños errores de su carácter. Es muy usual que cuando los amiguitos están jugando, cuando están compartiendo, de por sí en nuestra naturaleza humana hay egoísmo, en no querer compartir, en no querer ofrecer al otro lo que nosotros realmente tenemos. Pero como padres, si nosotros corregimos esas conductas a tiempo de nuestros hijos, en su adolescencia, en su juventud, en su edad adulta, vamos a ver esos resultados. ¿Qué más hizo Elí? Desafortunadamente, actuó demasiado tarde. ¿Por qué toleró tanta cosa en sus hijos que no actuó a tiempo, no puso correctivos, no puso límites en su actuar? Dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran, aún en la misma casa de Dios, y no puso estorbo a su conducta, que era bastante reprochable. Fue demasiado tímido, demasiado tranquilo. Él no puso estorbo a sus hijos, cuando en realidad debía haberles corregido. El líder del hogar debe ser contundente, debe ser insistente. Tenemos que ser firmes en nuestra disciplina en el hogar, porque que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque los principios de Dios que gobiernan nuestra casa no se pueden transgredir. No podemos admitir que en nuestra casa exista vocabularios soeces. En nuestros hijos, ante la primera palabra, tenemos que corregirla. No podemos admitir el desorden. Los horarios en casa, hermanos, son para cumplirlos. No podemos ser tolerantes ante ellos, porque todo desorden que no se arregle a tiempo, con el tiempo nos creará aún mayor desorden. Amén. Entonces, hermanos, para poder concluir en esta mañana, hermanos, tenemos que decir que tenemos que tener la iglesia en nuestra casa, hermano. De que nuestra casa se debe volver la iglesia que esté la presencia de Dios. No solamente cuando estamos en el templo, estamos en estos momentos virtualmente, sino que allí casa debe ser nuestra propia iglesia donde amamos y adoramos a nuestro Dios. Por eso queremos invitarle, hermano, para que cambiemos en nuestras vidas, hermano. Tenemos que cambiar. Revisen en casa que hay que cambiar. Habrá que colocar límites, hermanos, allí en casa. Revisa. Podemos amar a nuestros hijos, los amamos, pero hay que colocar límites y hay que corregir a tiempo, antes de que las cosas se nos salgan de las manos, como le pasó al sacerdote Elí. Amados, en esta hora queremos bendecirles, despedirnos en este tiempo precioso, orando por ustedes, declarando la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu iglesia, bendecimos cada hogar, Padre eterno, Señor, para que ellos puedan retener lo que tienen, bendecir sus casas, colocar sus casas en orden. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los bendecimos y los amamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.